Ese collar el que le falta la mitad es idéntico al que tiene mi padre. La frase, pronunciada por un joven desconocido en medio de la sala de juntas, hizo que el corazón de Isabela se detuviera en seco. El collar de plata deslustrada, un colgante partido por la mitad que ella misma no sabía por qué llevaba siempre consigo, había sido reconocido por un completo extraño. 30 años atrás, le habían dicho que su esposo y su hijo habían muerto. 30 años viviendo con un velo sobre sus recuerdos. Isabela no podía saberlo, pero en el instante en que la otra mitad de ese collar oxidado encajara con la suya, su vida entera se vería sacudida hasta los cimientos. Y al final de ese camino, alguien tendría que arriesgar la vida. En el corazón palpitante de la Ciudad de México, en la cima de un rascacielos de cristal y acero que desafiaba al cielo, se encontraba una mujer. Era la oficina principal del Grupo Sol, uno de los conglomerados comerciales más poderosos del país, y la mujer sentada detrás del imponente escritorio de caoba era Isabela Villarreal. A sus 57 años, era la presidenta del grupo, una figura conocida en el mundo empresarial como la Dama de Hierro. El traje sastre de diseñador, cuyo precio podría alimentar a una familia durante un año, se ajustaba a su figura con una perfección casi matemática. Su cabello, recogido en un moño impecable, no mostraba ni un solo mechón fuera de lugar. Su rostro, como tallado en mármol, carecía de cualquier atisbo de calidez, como si las emociones fueran un idioma extranjero que se negaba a aprender. Sin embargo, había algo incongruente en ella, un detalle que rompía la armonía de su poderío. La mirada de Isabela se perdió por un instante en el vacío, y su mano, casi por voluntad propia, se deslizó hacia su cuello. Sus dedos comenzaron a juguetear con un collar que asomaba discretamente por el cuello de su blusa de seda. Era un colgante de plata, ennegrecido por el tiempo, partido por la mitad. Una pieza vieja y humilde que desentonaba por completo con la opulencia que la rodeaba. Isabela misma no entendía por qué se aferraba a él. Solo sabía que llevarlo puesto aliviaba un hueco en su pecho, una sensación de vacío que la perseguía como una sombra. Era como si ese trozo de metal oxidado fuera lo único capaz de llenar una parte de su alma que sentía ausente. Toc, toc. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Elena, su asistente personal, entró con una pequeña bandeja de plata. Presidenta, sus vitaminas. Últimamente no ha estado comiendo bien y su semblante me preocupa. La voz de Elena estaba cargada de una preocupación genuina, un sentimiento que pocos se atrevían a mostrarle a Isabela. La presidenta giró la cabeza, pero su mano no se dirigió a las vitaminas, sino al cajón de su escritorio. Sacó un frasco de analgésicos para la migraña. No es necesario. Con esto es suficiente. Isabela volcó 2 pastillas en la palma de su mano y las tragó en seco, sin agua. Elena la observó con una expresión de impotencia, pero no se atrevió a insistir. En ese mismo instante, varios pisos más abajo, en la sala de espera del piso 23, un joven estaba sentado en una silla en el rincón más alejado. Llevaba unos zapatos viejos cuya punta estaba ligeramente desgastada y un traje que, de tanto plancharlo, había perdido su brillo. A su alrededor, los demás aspirantes vestían con elegancia y pulcritud, con trajes caros y zapatos relucientes. Solo él, Miguel Mendoza, de 30 años, parecía fuera de lugar, una nota discordante en una sinfonía de éxito. Miguel sacó su teléfono móvil y marcó un número. Tras un par de tonos, una voz preocupada contestó al otro lado. «Miguelito, ¿llegaste bien a la entrevista, mijo?» Una sonrisa forzada se dibujó en los labios de Miguel. «Sí, papá, no te preocupes». ¿Un gran corporativo? No, para nada, es solo una pequeña empresa de importaciones, muy sólida. Saldré bien de la entrevista y en la noche te preparo esos chilaquiles que tanto te gustan. En realidad, no era una pequeña empresa. Era la sede del Grupo Sol, un gigante del comercio en México. Miguel había mentido a propósito. Sabía que su padre, por alguna razón, se ponía extrañamente tenso cada vez que oía el nombre de esa empresa. A veces, cuando bebía un poco más de la cuenta, su padre sacaba algo de lo más profundo de un viejo baúl de madera y lo miraba fijamente durante horas. Cada vez que lo hacía,
Sus ojos se llenaban de lágrimas, y Miguel nunca se había atrevido a preguntarle qué era. Está bien, está bien. Sé que te irá de maravilla, mijo. Tu padre confía en ti. La voz de su padre, al otro lado de la línea, sonaba deliberadamente alegre. A Miguel se le encogió el corazón. Su padre, que había vivido toda su vida en la pobreza, nunca dejaba entrever sus dificultades frente a él. A pesar de su cojera y su pierna adolorida, nunca había rehuido el trabajo duro en la construcción. Miguel anhelaba con todas sus fuerzas darle una vida cómoda. Sí, papá. Ya cuelgo. Te quiero. Miguel colgó el teléfono y apretó los puños. Si conseguía este trabajo, podría darle a su padre la vida que se merecía. Por favor, que me acepten, rogó en silencio mientras se ponía de pie. Miguel Mendoza, por favor, pase a la sala de juntas. La voz de una recepcionista resonó en la sala. Con las piernas temblorosas, Miguel se recompuso y abrió la puerta. La sala de juntas era más grande de lo que esperaba. En el centro, una larga mesa de conferencias se extendía, y detrás de ella, 5 entrevistadores lo observaban en fila. Todos lo escudriñaban con miradas afiladas, como depredadores estudiando a su presa. Miguel tragó saliva y se colocó en el lugar indicado. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en la mujer sentada en el centro del panel. Una mujer de mediana edad, de aspecto frío y penetrante. El cabello perfectamente recogido, una postura impecable. Ah, ella debe ser la presidenta de la compañía, pensó Miguel, admirado. Pero algo llamó su atención. Algo brillaba entre los pliegues del cuello de su blusa. Entrecerró los ojos, casi sin darse cuenta. Era una pieza de metal deslustrada, ennegrecida. La mitad de un corazón. Un collar viejo que no encajaba en absoluto con su traje de miles de pesos. El corazón de Miguel dio un vuelco. Estaba seguro, absolutamente seguro, de haberlo visto antes. Era el mismo objeto que su padre sacaba del baúl en las noches de melancolía. La misma mitad de collar, envuelta con sumo cuidado en un paño viejo. Su padre lloraba cada vez que lo miraba. ¿Qué hace ese collar aquí? Su mente se quedó en blanco. Tan sorprendido estaba que, sin querer, sus labios se abrieron y un pequeño sonido se le escapó. ¡Oh, ese collar! El entrevistador sentado a su lado carraspeó con dureza. Miguel volvió en sí de golpe. Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Su rostro se encendió, rojo como un tomate. Se inclinó apresuradamente y dijo: Lo lamento. Fue un error, estaba demasiado nervioso. Mis más sinceras disculpas. Isabela frunció ligeramente el ceño ante el comportamiento errático de Miguel. Los aspirantes de hoy en día son cada vez más extraños, pensó. Sin darle mayor importancia, desvió la mirada hacia los documentos que tenía en la mano. La entrevista comenzó. Preséntese, por favor, dijo el primer entrevistador. Miguel, con el corazón aún desbocado, respondió siguiendo el guión que había preparado. Su voz temblaba ligeramente, pero intentó sonar lo más sereno posible. Isabela escuchaba su respuesta mientras repasaba su currículum. Su formación era modesta, su experiencia, nada destacable. Comparado con los otros candidatos, su perfil era decididamente mediocre. Sin embargo, la mirada de Isabela se detuvo en un detalle: vive solo con su padre. Aquella frase, por alguna razón, le tocó una fibra sensible. Levantó la vista y observó a Miguel. A pesar de las preguntas incisivas que siguieron, él respondió con honestidad, sin titubear. Tenía una mirada clara y limpia, una expresión tan pura que parecía incapaz de mentir. Isabela sintió una emoción que no pudo explicar. ¿Por qué le resultaba tan familiar aquel joven? Era la primera vez que lo veía, pero sentía una extraña conexión con él. Y las palabras que había murmurado antes seguían resonando en su cabeza. La entrevista terminó y los candidatos comenzaron a retirarse. Miguel hizo una reverencia y se dispuso a salir, pero sus pies parecían clavados al suelo. Tengo que saber qué significa ese collar.
Tengo que saber por qué mi padre tiene uno idéntico. Decidido, se dio la vuelta. Elena, la asistente, intentó detenerlo, pero Miguel habló con voz temblorosa. Presidenta, si no es demasiada molestia, ¿podría hacerle una sola pregunta? El silencio se apoderó de la sala. Los otros entrevistadores lo miraron con incredulidad, pero Isabela sintió una extraña curiosidad. Asintió lentamente. Miguel, con cautela, levantó un dedo y señaló el collar de Isabela. Es que ese collar la mitad que lleva puesta es idéntico en forma al que tiene mi padre. Un silencio denso cayó sobre la habitación. El bolígrafo que Isabela sostenía se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido seco. De repente, fue como si el mundo se hubiera quedado mudo. El color desapareció del rostro de Isabela. La mitad, pensó. Su mano, por instinto, agarró el colgante. Si esto era la mitad, ¿dónde estaba la otra? ¿Y el padre de este joven la tenía? ¿Qué significaba todo aquello? Su mente se quedó en blanco. Recordó las palabras de su propio padre, 30 años atrás. Tu esposo y tu hijo murieron en un accidente. Pero, ¿qué acababa de decir este joven? Isabela intentó hablar, pero no le salía la voz. Sentía el cuerpo paralizado. Su asistente, al ver sus ojos desorbitados y su palidez mortal, se acercó rápidamente. Presidenta, ¿se encuentra bien? Isabela no respondió. Al igual que el bolígrafo caído, su mundo se estaba desmoronando, pieza por pieza. El bolígrafo rodó silenciosamente por el suelo pulido. Isabela ni siquiera pensó en recogerlo. Se limitó a mirar fijamente al joven que tenía delante, con los ojos vacíos. Su corazón latía con una violencia descontrolada. Sentía los oídos taponados, la vista borrosa. Miguel también parecía abrumado por la imprudencia de su propia pregunta. Hacerle una pregunta tan extraña a un entrevistador, y nada menos que a la presidenta de la empresa. El rechazo era seguro. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en la mirada temblorosa de Isabela. No era simple desconcierto. Había algo más profundo, una agitación, como si hubiera tocado una herida oculta. Instintivamente, Miguel rebuscó en su bolsillo. Por suerte, encontró un trozo de papel y un bolígrafo. Con mano temblorosa, escribió rápidamente su dirección y su número de teléfono. Si desea comprobarlo, puede contactarme aquí. Dejó el papel con cuidado sobre la mesa y añadió en voz baja. Mi padre estará esperando. Dicho esto, Miguel salió de la sala. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el silencio, pero Isabela seguía inmóvil. Los otros entrevistadores cuchicheaban entre ellos, pero ella no oía nada. ¿Mi padre estará esperando? Las palabras de su propio padre volvieron a su mente como un eco atormentador. Tu esposo y tu hijo murieron en un accidente. Recordaba haber llorado durante días al oír aquello. No recordaba por qué, pero el dolor que le oprimía el pecho era real. Recordaba haberse abrazado a dos pequeñas urnas que su padre le entregó, gritando como un animal herido. Con mano temblorosa, Isabela cogió el papel de la mesa. La dirección estaba escrita con una caligrafía irregular. Era el nombre de una colonia desconocida en las afueras de la ciudad. Presidenta, tiene una reunión con los inversores a las 2, y a las 3, la presentación del nuevo proyecto. La voz de su asistente le llegaba como desde muy lejos. Isabela levantó la cabeza lentamente. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Cancélalo todo. ¿Perdón? Presidenta, todas las citas de hoy son de suma importancia. He dicho que lo canceles todo, la cortó Isabela con voz afilada. Elena se calló de inmediato. Isabela se levantó bruscamente, cogió su bolso y se dirigió a la pared donde colgaban las llaves de su camioneta. No necesito escolta. Iré sola. Pero, presidenta, por su seguridad. Isabela no respondió. Se dirigió con paso firme hacia el ascensor. Las yemas de sus dedos temblaban ligeramente, pero su andar era decidido.
Dentro del ascensor que descendía al estacionamiento subterráneo, Isabela volvió a mirar el papel. Repitió la dirección en su mente una y otra vez. Esto podría ser una estafa. Una trampa de alguien que quiere hacerme daño. Pero algo en lo más profundo de su ser le gritaba: tienes que ir. Tienes que verlo con tus propios ojos. Se subió a su lujosa camioneta negra blindada. Introdujo la dirección en el GPS y la pantalla mostró un tiempo estimado de llegada de 1 hora. Era una colonia en una de las laderas empinadas de la periferia. El vehículo salió del estacionamiento y comenzó a cruzar la ciudad. Los imponentes rascacielos de Santa Fe fueron dando paso a edificios más bajos y humildes. Mientras conducía, la mente de Isabela era un torbellino. Si lo que dijo ese joven es verdad, si mi esposo y mi hijo están vivos, entonces, ¿por qué mi padre me mintió? ¿Por qué dijo que estaban muertos? ¿Qué pasó realmente hace 30 años, en ese tiempo que no recuerdo? Los pensamientos se enredaban unos con otros. Apretó el volante con más fuerza. Después de unos 40 minutos, el GPS la guió por un laberinto de callejones estrechos. Las calles se volvían cada vez más empinadas y el asfalto estaba lleno de baches. La lujosa camioneta subía con dificultad por la colina. El paisaje había cambiado por completo. Casas con la pintura desconchada, portones de metal oxidados, muros agrietados. Era una de las zonas más marginadas de la ciudad, un mundo completamente distinto al suyo. Unos ancianos sentados en una banca la miraron con curiosidad. Probablemente era la primera vez que veían un vehículo así en su vida. Isabela ignoró sus miradas y continuó lentamente hacia el destino indicado. Ha llegado a su destino, anunció la voz del GPS. Isabela detuvo el vehículo y miró por la ventanilla. Ante ella había una modesta casa de una sola planta. Las paredes, con la pintura descascarillada, dejaban ver el cemento gris. Un portón de hierro, comido por el óxido, daba a un pequeño patio donde colgaba ropa tendida. Algunas tejas del techo estaban rotas y en una maceta junto a la entrada, una flor marchita inclinaba la cabeza. Isabela se quedó un rato dentro de la camioneta, observando la casa. ¿De verdad vive aquí mi esposo? ¿La persona que creí muerta durante 30 años? Sentía que el corazón se le saldría del pecho. Las palmas de las manos le sudaban. Respiró hondo y abrió la puerta. El sonido de sus tacones resonó en el callejón silencioso. Se acercó con cautela al portón. Por una rendija, pudo ver el interior del patio. En ese momento, un hombre de mediana edad estaba recogiendo la ropa tendida. Tenía el pelo canoso y arrugas profundas que surcaban su rostro, marcadas por el paso del tiempo. Cojeaba ligeramente de una pierna. Su aspecto era el de un hombre humilde, desgastado por la vida. Al ver su espalda, Isabela sintió que le faltaba el aire. ¿Por qué? No recordaba a ese hombre en absoluto, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Una calidez inexplicable le invadió el pecho, un nudo de emoción que le subía por la garganta. ¿Qué es esto? ¿Por qué me siento así? Sin darse cuenta, apoyó la mano en el portón, que chirrió. El hombre se detuvo en seco y giró la cabeza lentamente. Cuando sus miradas se encontraron, las pupilas del hombre se dilataron con la fuerza de un terremoto. El cesto de la ropa se le cayó de las manos, esparciendo las prendas por el suelo polvoriento. No hizo ningún intento por recogerlas. ¿Tú cómo llegaste aquí? Su voz era ronca, incrédula. Sus labios temblaban. Isabela, al ver su reacción, lo supo. Este hombre me conoce. Él sabe quién soy de verdad. Con mano temblorosa, abrió el portón y entró en el patio. Sus tacones se hundieron en la tierra, pero no le importó. Se detuvo frente a él, con la voz atrapada en un nudo. Hoy, en la entrevista de mi empresa estaba su hijo, logró decir finalmente. Los ojos del hombre se abrieron aún más. Ese joven reconoció este collar. Isabela sacó el collar de debajo de su blusa. El colgante partido y deslustrado brilló débilmente bajo el sol. Dijo que era idéntico al que tenía su padre.
Una mezcla de sorpresa, miedo y una profunda tristeza cruzó el rostro del hombre. Se mordió el labio con fuerza y, sin decir palabra, se dio la vuelta y entró en la casa. Isabela se quedó paralizada. ¿Qué hace? ¿Está huyendo? Pero un momento después, el hombre, Javier, regresó. En sus manos, sostenía algo envuelto con cuidado en un paño viejo. Lentamente, desdobló la tela. Dentro había la otra mitad de un collar. Exactamente igual al de Isabela, oxidado y partido por la mitad. El corazón de Isabela se desplomó. Con manos temblorosas, Javier levantó su colgante. Isabela, por inercia, se quitó el suyo. Sus manos se encontraron en el aire. Clic. Las dos mitades se unieron con un sonido nítido, formando un corazón perfecto. Encajaban sin fisuras. Las dos piezas, separadas durante 30 años, por fin eran una sola. Isabela retrocedió, tambaleándose. Sus piernas flaqueaban. Su rostro estaba pálido como el papel. ¿Por qué encajan? Su voz temblaba. No recuerdo quién es usted. No reconozco su cara ni su nombre. Pero, ¿por qué este collar encaja a la perfección? Javier no dijo nada. Se limitó a mirarla con los ojos enrojecidos. La mente de Isabela trabajaba a toda velocidad. El accidente de hacía 30 años, la amnesia, su esposo y su hijo supuestamente muertos, y ahora, este hombre vivo frente a ella y el joven de la entrevista. Las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar, y una posibilidad aterradora cruzó su mente. No me diga que yo, su voz se quebró. No me diga que yo lo abandoné a usted y a mi hijo. ¿Por eso vive escondido? ¿Fui yo una mujer tan cruel? La idea de ser una mala mujer que había abandonado a su familia la llenó de pavor. Sintió un frío glacial recorrerle el cuerpo y empezó a temblar como una hoja. No, dijo Javier por primera vez. Su voz era ronca, pero firme. Usted nunca nos abandonó. Aquellas palabras, por alguna razón, resonaron en lo más profundo de Isabela. Las necesitaba con desesperación. Sus ojos se llenaron de lágrimas y la primera gota rodó por su mejilla. Javier, con un gesto tembloroso, abrió del todo la puerta de su casa e invitó a Isabela a pasar. Cruzaron el pequeño patio y, al abrir la vieja puerta principal, apareció una habitación sencilla. El suelo de linóleo estaba agrietado, las paredes descoloridas y en un rincón había un ropero gastado. La pobreza era evidente en cada detalle, pero todo estaba sorprendentemente ordenado. Siéntese, por favor. Se cansará de estar de pie, dijo Javier, ofreciéndole un cojín. Isabela se dejó caer en el suelo con expresión ausente. Aún llevaba los tacones puestos, pero ni siquiera pensó en quitárselos. Su mirada estaba fija en los dos collares unidos en el centro de la habitación, formando un corazón perfecto. Espere un momento. Javier fue a la cocina. Se oyeron ruidos de platos y, al poco tiempo, regresó con una taza humeante. Té de manzanilla. Beba un poco, por favor. Está muy pálida. Con cuidado, dejó la taza frente a Isabela. Ella la cogió mecánicamente. El calor de la taza se transmitió a sus dedos helados, pero no estaba de humor para beber. Explíqueme, dijo en voz baja, sin apartar la vista del collar. Cuénteme qué pasó hace 30 años. ¿Por qué mi padre dijo que ustedes estaban muertos? Cuéntemelo todo. Javier se sentó lentamente frente a ella. Una sombra profunda cubrió su rostro. Parecía que sacar a la luz una historia enterrada durante 3 décadas no era fácil. No sé por dónde empezar, dijo con una sonrisa amarga. Por el principio. Como nos conocimos, la voz de Isabela era firme. Javier asintió y comenzó a hablar. Fue hace unos 33 años. Usted era la única hija del presidente del Grupo Sol, y yo era un simple empleado de bajo rango en la empresa. Éramos el cielo y la tierra. Los ojos de Javier se perdieron en la distancia, como si estuviera viendo el pasado. Pero fue usted quien se acercó primero.
en la cafetería de la empresa, se sentó a mi lado mientras yo comía solo. Me preguntó si el asiento estaba libre. Así empezó todo. Isabela escuchaba en silencio. No recordaba nada, pero una extraña calidez le recorría el pecho. Nuestra relación era un secreto. Si se descubría que la hija del presidente salía con un empleado, sería un escándalo. Salimos así durante un año, y entonces usted quedó embarazada. La voz de Javier tembló. Yo me asusté. ¿Qué pasaría si se descubría? Pero usted, en cambio, sonrió. Dijo que quería tener a ese bebé, que quería vivir conmigo. La mano de Isabela se posó instintivamente sobre su vientre. No recordaba nada, pero, ¿por qué le dolía tanto el corazón? Al final, usted se fue de casa. Renunció a todo, a ser la hija del presidente del Grupo Sol, y se escapó conmigo sin nada. Javier apretó los puños. Empezamos nuestra vida en un pequeño cuarto de azotea en una colonia humilde. No teníamos nada, pero éramos felices. Usted sonreía todos los días, y esa sonrisa era lo único que yo necesitaba. Los ojos de Javier se enrojecieron. Y entonces nació Miguel. Era el niño más hermoso del mundo. Usted lo abrazaba y le cantaba todos los días, mi Miguelito, mamá te protegerá. Una lágrima rodó por la mejilla de Isabela. No lo recordaba, pero lloraba como si su propio cuerpo sí lo hiciera. Pero la felicidad no duró mucho, la expresión de Javier se endureció. Fue unos 3 meses después del nacimiento de Miguel. Era una noche de tormenta, llovía a cántaros. Su voz se volvió sombría, como si hubiera regresado a aquella noche. Sus ojos se oscurecieron. Unos hombres de traje negro derribaron la puerta de nuestra casa. Eran hombres de su padre. A Isabela se le cortó la respiración. Órdenes del presidente. Llévense a la señorita y desháganse de ese tipo y del mocoso, gritaron. Javier imitó el grito de aquel entonces. A pesar de los 30 años, la voz seguía resonando en sus oídos. Los hombres la arrastraron fuera. Usted se resistió con todas sus fuerzas. Mordió, pateó, gritó. Los nudillos de Javier se pusieron blancos de la fuerza con que apretaba los puños. Usted gritó, no. No toquen a mi bebé. Javier, huye. Llévate a Miguel y corre. Isabela creyó oír su propio grito desesperado. No lo recordaba, pero la angustia le desgarraba el alma. Yo corrí por la puerta trasera con Miguel en brazos. La dejé atrás y huí. Las lágrimas corrían por las mejillas de Javier. Llovía a cántaros y no veía nada. Solo corría, sin rumbo, pensando únicamente en salvar a Miguel. Entonces, oí un golpe seco detrás de mí. Javier bajó la cabeza. Más tarde me enteré. El hombre que la sujetaba la empujó. Usted cayó y se golpeó la cabeza contra el borde de una escalera de piedra. La sangre se mezcló con el agua de la lluvia. Isabela se tocó instintivamente la nuca. Todavía tenía la cicatriz de aquel accidente. Su padre le había dicho que fue un accidente de coche. La llevaron al hospital y yo me escondí con Miguel. Pasamos varios días escondidos, muertos de hambre. La voz de Javier se quebró. Un día, vi en las noticias que usted había despertado. Di gracias a Dios solo por saber que estaba viva. Corrí al hospital como un loco. Isabela contuvo la respiración. Me colé por la escalera de incendios, esquivando a los guardias. Solo quería ver su rostro una vez más, aunque fuera de lejos, antes de desaparecer. Javier levantó la cabeza. La tristeza en sus ojos era insondable. Pero el jefe de seguridad de su padre me encontró frente a su habitación. Me agarró del cuello y me arrastró fuera. Mientras lo hacía, se burló de mí. Javier apretó los dientes. Me dijo, la señorita Isabela despertó, pero debido al golpe, ha perdido los últimos 3 años de memoria. Ha borrado por completo cualquier recuerdo de ti y del niño. El corazón de Isabela se detuvo. 3 años de memoria.
En esos 3 años estaba el comienzo de su amor, su vida juntos, el nacimiento de su hijo, todos los momentos felices. Y todo había sido borrado. Al principio, pensé que era mentira. Javier sonrió con amargura. Pero entonces, el hombre señaló a Miguel, que dormía en mis brazos, y dijo con una sonrisa helada: no le causes más traumas apareciendo de repente. Y si vuelves a merodear por aquí, te juro que me desharé de este niño sin que nadie se entere. Isabela contuvo el aliento. Me estaban amenazando con la vida de mi hijo. ¿Qué podía hacer? Las lágrimas caían a raudales de los ojos de Javier. Usted no me recordaba, y yo no podía permitir que mi egoísmo le costara la vida a mi hijo. Así que decidí desaparecer. Vivir como si estuviera muerto. Durante 30 años. Un pesado silencio llenó la habitación. Isabela apenas podía respirar. Su cuerpo temblaba ligeramente. La historia era tan impactante que sus emociones parecían haberse congelado. ¿Entonces las urnas que mi padre me mostró eran falsas? La voz de Isabela era seca, sin llanto. Me dijo que habían muerto. Pero la verdad es que ustedes se escondieron de mi familia. Javier asintió. Esa era la respuesta. Eso significa que mis últimos 30 años han sido una farsa. Isabela se llevó las manos a la cabeza. Sintió un mareo intenso. Y además, no recuerdo nada. ¿Cómo se supone que voy a creer que usted es mi esposo? La parte racional de su cerebro le advertía que desconfiara. Todo esto podría ser una estafa. Podrían ser estafadores que se aprovechan de mi amnesia. Pero, extrañamente, su cuerpo se sentía seguro en aquella humilde habitación. Se sentía cómoda al lado de aquel hombre. Esta contradicción la atormentaba aún más. En ese momento, su teléfono móvil sonó con estridencia. Lo sacó del bolsillo y vio 15 llamadas perdidas de su asistente. Era la realidad llamando a su puerta. Como si huyera, Isabela se puso de pie. Tengo que irme, su voz temblaba. Mi cabeza está a punto de estallar. Por hoy, es suficiente. Con paso vacilante, se dirigió hacia la entrada. Javier la siguió en silencio hasta el portón. La lujosa camioneta de Isabela esperaba en la oscuridad. Javier se adelantó y le abrió la puerta. Ella se sentó en el asiento del conductor y agarró el volante con fuerza. Sus manos seguían temblando. Señora presidenta, la llamó Javier con suavidad. Isabela levantó la cabeza y lo miró. No se esfuerce demasiado por recordar. Solo le dolerá más la cabeza. La voz de Javier era cálida. Y no se sienta culpable. No fue su culpa. Los ojos de Isabela vacilaron. ¿Por qué este hombre no la culpaba? Al fin y al cabo, fue por ella que tuvo que vivir escondido durante 30 años. Pero, por favor, no nos olvide del todo, continuó Javier. Dejemos en el pasado esos 30 años que no recuerda. En cambio, Javier la miró directamente a los ojos. Había en su mirada una mezcla de cautela y convicción. Hagamos de hoy el primer día que nos reencontramos. Isabela parpadeó, sin entender del todo el significado de sus palabras. Javier le tendió su mano áspera y callosa. Mi nombre es Javier Mendoza, sonrió. A pesar de las arrugas, su sonrisa era extrañamente cálida. Si la palabra esposo todavía le pesa demasiado, ¿qué tal si empezamos como amigos? Soy un buen tipo, se lo aseguro. ¿Por qué no lo intenta? Isabela miró aquella mano, aturdida. En medio de su confusión, esa propuesta fue lo único que sonó claro y nítido. No un esposo, sino un amigo. No el pasado, sino el presente. No los recuerdos, sino un nuevo comienzo. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza. No pudo decir nada, solo miró a Javier. En lugar de una respuesta, su mano temblorosa se movió lentamente hacia la de él. Pero al final, Isabela no tomó la mano de Javier. Detuvo su gesto a medio camino y, en su lugar, asintió levemente antes de arrancar el motor y alejarse.
Mientras la figura de Javier se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, Isabela sintió una opresión inexplicable en el pecho. Pasaron varios días. En la oficina de la presidencia del Grupo Sol, Isabela estaba sentada frente a una montaña de documentos por firmar. Pero su mano, sosteniendo el bolígrafo, no se movía. Las letras bailaban ante sus ojos y, por más que leía, no lograba concentrarse. En sus oídos, solo resonaba la confesión desgarradora de Javier. Me amenazaron con la vida de mi hijo. ¿Qué podía hacer? Así que decidí vivir como si estuviera muerto. Las yemas de sus dedos temblaban. Ese hombre no la había abandonado. Había soportado 30 años de infierno solo para protegerla a ella y a su hijo. Pobre, solo, sin poder contárselo a nadie. 30 años. No tenía recuerdos, pero sentía como si una pesada losa le oprimiera el pecho, dificultándole la respiración. Y luego, sus últimas palabras: si la palabra esposo todavía le pesa demasiado, ¿qué tal si empezamos como amigos? Aquella propuesta, tan cálida y sólida, no dejaba de golpear la puerta de su corazón congelado. Como si alguien llamara suavemente a una puerta cerrada con 1000 cerrojos. Toc, toc. El sonido de unos golpes reales la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a su asistente entrar con una carpeta. Presidenta, aquí está el informe de resultados de las entrevistas. Elena dejó los documentos sobre el escritorio. En cuanto al aspirante Miguel Mendoza, ¿procedemos a rechazarlo según el reglamento? Su actitud en la entrevista fue inapropiada y su perfil no cumple los requisitos. La mano de Elena se cernió sobre el currículum de Miguel, lista para estampar el sello rojo de rechazado. ¡Espera! Un grito agudo escapó de los labios de Isabela, casi sin querer. Elena se detuvo, sobresaltada. Isabela le arrebató el currículum de las manos y miró fijamente la foto de Miguel. Unos ojos claros y bondadosos. Una leve curva en la comisura de los labios al sonreír. Un rostro extrañamente familiar. Al ver la foto, la voz entrecortada de Javier resonó en su mente: es el hijo que protegí con mi propia vida. El corazón de Isabela dio un vuelco. Si lo que aquel hombre decía era cierto, este joven era ese hijo. El hijo que su padre había intentado eliminar, el hijo por el que su esposo había sacrificado 30 años de su vida. Su propia sangre. Sintió que los ojos se le humedecían. Las puntas de sus dedos temblaban. Por supuesto, la duda racional seguía ahí. ¿Y si todo es una estafa? ¿Y si es una trampa urdida para aprovecharse de mi amnesia? Pero al mirar los ojos de Miguel en la foto, algo cálido brotó desde lo más profundo de su ser. Era una emoción inexplicable. Tenía que comprobarlo. No, tenía que protegerlo. Quería ver con sus propios ojos cómo había crecido ese niño que su esposo había defendido con su vida. Isabela ocultó sus manos temblorosas bajo el escritorio. Reprimió la oleada de emoción y, tratando de sonar lo más serena posible, dijo: no. Contrátenlo. ¿Perdón? Los ojos de Elena se abrieron como platos. Dile que empiece a trabajar mañana mismo. Pero, presidenta, su puntuación está muy por debajo del mínimo y su comportamiento en la entrevista fue. Quiero tenerlo cerca, lo interrumpió Isabela. Su voz temblaba ligeramente. Quiero ver por mí misma si intenta engañarme o si dice la verdad. Lo vigilaré de cerca. Era una excusa, una justificación profesional. Pero en realidad, era el instinto protector de una madre que había perdido 30 años. El corazón de una madre que no podía rechazar al que podría ser su hijo. Elena, aunque desconcertada, asintió y se retiró sin hacer más preguntas. Isabela no pudo apartar la vista de la foto de Miguel. Acarició suavemente su rostro con el dedo. En la foto, Miguel sonreía. ¿Cómo puede tener una mirada tan limpia después de haber crecido en la pobreza? Pensó en Javier. En su mano áspera ofreciéndole amistad. La presencia de esos dos hombres, a los que no podía ignorar, estaba comenzando a sacudir los cimientos de la vida fría y ordenada de Isabela.
Días después, Isabela regresó a aquella colonia en la ladera. De nuevo, fue sola, sin chofer ni escolta. Sus manos temblaban sobre el volante, pero sus pies la llevaron allí por instinto. Al llegar frente a la casa de Javier, dudó un buen rato sin bajar de la camioneta. Merodeó por la entrada, debatiendo si debía llamar o no. En ese momento, el portón chirrió al abrirse. Era Javier. Llevaba una bolsa de mandado y parecía que iba a salir. Al ver a Isabela, no mostró sorpresa, sino una sonrisa de bienvenida, como si supiera que vendría. «Hola, amiga. ¿Vino a visitarme?» Aquellas palabras disiparon la tensión de Isabela. Justo iba al mercado. «¿Le gustaría acompañarme?» Javier miró la lujosa camioneta de Isabela y se rascó la cabeza, avergonzado. El problema es que el mercado está en un callejón muy estrecho y complicado. Esa camioneta no podrá entrar. ¿Qué le parece si la deja aquí y vamos en autobús? Como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos. Esas palabras resonaron en su pecho. Isabela dudó un momento y luego asintió. Dejaron el vehículo de lujo aparcado junto al muro desconchado y caminaron juntos. Mientras recorrían el callejón hasta la parada del autobús, Isabela sintió una extraña paz. El autobús los dejó en un bullicioso tianguis. ¿Dónde estamos?, preguntó Isabela, mirando a su alrededor. A ambos lados del estrecho pasillo, los puestos se agolpaban unos contra otros. El olor a pescado, a fruta fresca y a fritanga se mezclaba en el aire. Para Isabela, acostumbrada a los restaurantes de lujo, era un paisaje completamente nuevo. «Es el mercado al que solíamos venir hace 30 años», respondió Javier. «Cuando éramos recién casados, hacíamos las compras aquí y luego comíamos un elote asado en el puesto de la esquina. Aunque usted no lo recuerde». Isabela observó todo en silencio. No recordaba nada, pero, extrañamente, no le disgustaba el ambiente ruidoso y caótico. Javier la guió por el mercado. Su traje de diseñador contrastaba brutalmente con el entorno. Los comerciantes la miraban con curiosidad, pero a Javier no le importó. «Aquí el cilantro está barato. Deme 2 manojos, por favor». «Señor, un trozo de queso fresco». Javier compraba con una habilidad natural. Isabela lo seguía, fascinada. Desde que se convirtió en presidenta, nunca había hecho las compras. Todo lo hacían sus asistentes o el personal de servicio. En una esquina, había un puesto de elotes y esquites. Javier se detuvo. «Señora, 2 esquites, por favor». «Con todo». Javier recibió los 2 vasos humeantes. Para que Isabela no se quemara, puso un vaso dentro de otro y se lo ofreció. «Pruebe. Los esquites de aquí siempre han sido los mejores». Isabela cogió el vaso, dudando. «No me gustan mucho las cosas saladas y con chile», dijo, pero aún así, probó una cucharada. En ese instante, una explosión de sabor dulce, salado, picante y ácido llenó su boca. El maíz tierno, el limón, la mayonesa, el queso, la textura, el sabor, algo en su cerebro hizo clic. Una sensación de felicidad inexplicable la invadió. No era un recuerdo, pero su cuerpo lo reconocía. Era como revivir un sueño olvidado. Una calidez surgió desde lo más profundo de su ser. Sin darse cuenta, una sonrisa radiante, casi infantil, iluminó su rostro. «Está rico, ¿verdad?», preguntó Javier, sonriendo. Isabela asintió, sin palabras. Se limpió un poco de mayonesa de la comisura de los labios y tomó otra cucharada. Una vendedora que pasaba los vio y comentó: «¡Ay, qué bonita pareja hacen! Se ve que el señor la quiere mucho». El rostro de Isabela se sonrojó. «¿Pareja? ¿Nosotros?». Pero no pudo negarlo. De hecho, la idea no le desagradó. Bajó la cabeza, tímida. Javier también se rió, un poco avergonzado. «No, que va», dijo, pero Isabela no vio cómo se le enrojecían las orejas. De regreso,
El autobús iba abarrotado por la hora pico. La gente se empujaba para entrar. Isabela, que nunca en su vida había subido a un autobús tan lleno, se vio atrapada entre la multitud, sin poder agarrarse a nada. El autobús frenó bruscamente. Isabela perdió el equilibrio y se fue hacia adelante. En ese instante, un brazo fuerte la rodeó por la cintura. Cuidado, era Javier. La atrajo rápidamente hacia él para protegerla. Agárrese fuerte. Isabela sintió la espalda apoyada contra el pecho firme de Javier. Estaba prácticamente abrazada a él. Sintió que la cara le ardía. En ese momento, un olor familiar llegó a su nariz. Era el aroma del jabón barato que emanaba de la ropa de Javier. Un olor sencillo, nada que ver con los perfumes caros a los que estaba acostumbrada. Pero ese olor, junto con el calor de su cuerpo, le provocó un escalofrío. Seguridad. Amor. Eran sensaciones que su mente no recordaba, pero su cuerpo sí. El recuerdo de un amor grabado en la piel, que ni 30 años habían podido borrar. Su instinto le decía que ese abrazo, ese calor, ese olor, era su lugar más seguro en el mundo. Cerró los ojos con fuerza. Su corazón latía desbocado. El autobús se detuvo y la gente empezó a bajar. Javier la soltó con cuidado. ¿Está bien? Sí, estoy bien, respondió, girando la cabeza para que no viera su sonrojo. Al bajar del autobús, caminaron juntos por el callejón. El sol se estaba poniendo, tiñendo de naranja los muros desconchados y alargando sus sombras. Caminaron en un silencio lleno de paz. A lo lejos, alguien los observaba. Era Miguel, que volvía del trabajo y pensaba pasar a ver a su padre. Se detuvo en la esquina al ver a su padre caminando junto a la presidenta. Su padre sonreía. Por lo que Miguel recordaba, su padre siempre había sido un hombre solitario. El hombre que, borracho, sacaba un collar de un baúl y lloraba. El que siempre le decía que era feliz, pero cuyos ojos siempre estaban velados por la tristeza. Y ahora, ese hombre sonreía de verdad. Miguel sintió un gran alivio. Por fin será feliz mi padre, pensó. Para no interrumpirlos, dio media vuelta en silencio. Pero había otros ojos observando la escena. En la sombra de una esquina, un sedán negro de lujo esperaba en silencio. La ventanilla estaba ligeramente bajada, y por ella asomaba el objetivo de una cámara. Clic, clic. El sonido del obturador se repitió varias veces. Dentro del coche, estaba Ricardo Vargas, de 50 años, vicepresidente ejecutivo del Grupo Sol y primo de Isabela. Un hombre que siempre había codiciado el control de la empresa. Ricardo revisó las fotos de Isabela y Javier en la pantalla de la cámara. Una sonrisa fría y siniestra se dibujó en sus labios. Esto se pone interesante, murmuró. ¿Acaso nuestra presidenta ha perdido la cabeza? ¿Relacionándose con un muerto de hambre como ese? Sus ojos brillaron con una luz gélida. Perfecto. Simplemente perfecto. Ricardo subió la ventanilla y le dijo al chofer. Vámonos. El sedán negro se deslizó silenciosamente fuera del callejón, como una sombra. Isabela y Javier no se dieron cuenta de que una oscura amenaza se cernía sobre su frágil felicidad. Días después, extraños rumores comenzaron a circular por los pasillos del Grupo Sol. En los ascensores, en la cafetería, en los baños. Dondequiera que se reunían los empleados, se oían susurros. Oye, ¿te enteraste? La presidenta anda muy rara últimamente. Dicen que va a una colonia pobre todas las noches. Sí, y hay un rumor de que tiene un amante joven. No puede ser, ¿nuestra presidenta? Pero es verdad que algo raro pasa. Cancela reuniones importantes, cambia de planes a última hora. ¿No será que le está empezando el Alzheimer? El rumor se extendió de boca en boca. Al principio eran susurros cautelosos, pero pronto se convirtieron en acusaciones abiertas. La mirada de los empleados que pasaban frente a la oficina de la presidencia cambió. El respeto fue reemplazado por la duda, la confianza,
por la curiosidad. El origen de todos estos rumores era una sola persona, Ricardo Vargas. Utilizó las fotos que había tomado para manipular la situación. No las difundió él mismo, sino que las filtró a través de sus hombres de confianza, haciendo que pareciera un rumor que surgía de forma natural. Durante una reunión del Consejo de Administración, justo cuando Isabela iba a presentar el siguiente punto, Ricardo levantó la mano. Presidenta, si me permite. ¿Qué ocurre, Ricardo? Es que últimamente la veo muy agotada. Me preocupa que se esté excediendo. Los demás directivos también están preocupados. Últimamente ha cancelado reuniones importantes con frecuencia y ha cambiado su agenda de forma repentina. Un murmullo recorrió la sala. Los demás directivos se miraron entre sí, asintiendo. No es que dude de su capacidad de juicio, Presidenta, pero ¿no sería conveniente que se hiciera un chequeo médico? Los ojos de Isabela se volvieron fríos como el hielo. Ricardo, agradezco tu preocupación por mi salud, pero de eso me encargo yo. Si tienes algo más que añadir sobre el negocio, habla ahora. Sí, por supuesto, Ricardo inclinó la cabeza con respeto, pero nadie notó la leve sonrisa que se dibujó en sus labios. Así, poco a poco, Ricardo fue aislando a Isabela. Mientras tanto, ajeno a la atmósfera hostil de la empresa, Javier estaba ocupado en su pequeña cocina. El cuchillo golpeaba rítmicamente la tabla de cortar. Picaba cebolla, batía huevos, freía un poco de chorizo. En su mente, no dejaba de revivir el recuerdo del mercado. El momento en el autobús en que ella se había apoyado en su pecho. La sensación de su cuerpo frágil no lo había abandonado. Estaba demasiado delgada, casi huesuda. Suspiró. ¿De qué sirve ser la mujer más rica de México si está en los huesos? Seguramente no come bien. Recordó sus primeros años de casados. En aquellos tiempos de pobreza, un simple plato de sopa de tortilla que él le preparaba la hacía la mujer más feliz del mundo. Es la mejor sopa que he probado, decía ella, sonriendo. A Javier le dolía el corazón al recordarlo. Tengo que prepararle algo de comer, decidió. Con mucho esmero, preparó un almuerzo para llevar. Hizo unos tacos dorados, como a ella le gustaban, y los colocó cuidadosamente en un recipiente. También añadió un poco de arroz y frijoles. Era como si le estuviera preparando una medicina. Envolvió los recipientes en una servilleta de tela y salió de casa. Tardó 1 hora y media en llegar en autobús a la sede del Grupo Sol. Bajó del autobús y, cojeando, llegó frente al imponente edificio de cristal. El vestíbulo de mármol brillaba bajo las luces. Respiró hondo y entró. Pero no pudo dar más de unos pocos pasos. 2 guardias de seguridad se interpusieron en su camino. Hombres corpulentos de traje negro y auricular. Prohibida la entrada a vendedores ambulantes. Salga, por favor. No, es que soy un conocido de la presidenta. Pero los guardias ni siquiera lo escucharon. ¿Qué dice? ¿Un conocido de la presidenta con esa facha? Uno de ellos lo miró de arriba a abajo. Su chamarra vieja, sus tenis gastados, su cojera. Parecía un simple anciano pobre. ¿Podrían entregarle este almuerzo? Por favor, dijo Javier, mostrando la comida. Pero los guardias se rieron. Señor, ¿sabe dónde está? Esto es el Grupo Sol. No cualquiera puede entrar. Pero si solo es para la presidenta. Cállese y lárguese de aquí. Uno de los guardias lo empujó bruscamente por el hombro. Javier, con su pierna mala, perdió el equilibrio y se tambaleó. La comida se le resbaló de las manos. La servilleta se deshizo y los recipientes se abrieron, esparciendo el contenido por el brillante suelo de mármol. Los tacos, el arroz, los frijoles. Todo quedó desparramado. Los empleados que pasaban por allí se rieron. Mira eso, ¿es un indigente? ¿Qué hacen los guardias? Las miradas burlonas se clavaron en él. Javier se arrodilló, recogiendo la comida con las manos temblorosas, mientras se secaba una lágrima con el dorso de la mano.
Era una humillación. Peor que la que sintió 30 años atrás, cuando huía con su bebé en brazos. Al menos entonces tenía la misión de proteger a su hijo. Ahora, solo era un hombre humillado por intentar llevarle el almuerzo a su esposa. Recogió los restos de comida y los metió de nuevo en los recipientes. Ya no se podían comer, pero no podía dejarlos allí. Los había preparado con tanto cariño desde el amanecer. Se levantó, tambaleándose, y salió del vestíbulo. Nadie se volvió a mirarlo. Aquella noche, mientras Javier rumiaba la humillación del día, oyó el rugido de varios motores en el callejón. Se asomó a la ventana y vio 3 sedanes negros bloqueando la entrada de su casa. Hombres corpulentos de traje negro bajaron de los coches. Detrás de ellos, una cara conocida, Ricardo Vargas. El corazón de Javier se detuvo. ¡Van! La puerta fue derribada de una patada. Los hombres irrumpieron en la casa. Sin que Javier pudiera reaccionar, la pequeña habitación se llenó de extraños. Derribaron el viejo ropero, volcaron los cajones y destrozaron todo a su paso. Un marco con una foto familiar cayó al suelo, haciéndose añicos. Era la única foto que tenía de Miguel de pequeño, los dos sonriendo juntos. ¡Basta! Por favor, basta. Gritó Javier, intentando detenerlos, pero fue empujado contra la pared. Ricardo lo agarró por el cuello de la camisa. ¿Cuánto tiempo, Javier Mendoza? Te advertí hace 30 años que vivieras como una rata, pero te atreviste a merodear alrededor de la presidenta. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Recordó a uno de los hombres que los persiguieron 30 años atrás. Ahora era el vicepresidente. Si sigues con esto, Ricardo apretó más fuerte, la vida de tu hijo, Miguel Mendoza, también estará acabada. Los ojos de Javier se llenaron de pánico. ¿Qué? Está trabajando en nuestra empresa, ¿no? Como novato. Con un solo chasquido de mis dedos, lo despido hoy mismo. Y me aseguraré de que no encuentre trabajo en ningún otro lugar de México. Si quieres huir con tu hijo como hace 30 años, lárgate ahora. La amenaza contra su hijo cambió algo en la mirada de Javier. Hace 30 años, huyó. Huyó para salvar a su hijo recién nacido, suplicando por sus vidas. Pero ahora era diferente. Un padre que ya no tenía nada que perder era un hombre fuerte. Agarró la muñeca de Ricardo. En aquel entonces, era joven y me engañaron, su voz era un gruñido bajo, animal. Pero no volverá a pasar. Ricardo se sorprendió. Maldito. ¿Cómo te atreves a mirarme así? Si le tocas un solo pelo a mi hijo, Javier se soltó con un tirón violento, haciendo que Ricardo se tambaleara. Juro que los mataré a todos y me iré al infierno con gusto. Los ojos de Javier ardían. Ya no era la mirada de un hombre que había vivido escondido. Era la mirada de una bestia acorralada. ¡Largo de aquí! Su grito resonó en la habitación. La ferocidad del hombre que había vivido como un cobarde hizo que incluso los matones retrocedieran. Ricardo, sorprendido, se recompuso. Viejo loco, ya verás. Te arrepentirás de esto. Hizo una seña a sus hombres y se fueron. El silencio volvió a la habitación destrozada. Javier se dejó caer al suelo, agotado. Recogió el marco de la foto rota. La sangre brotó de un corte en su mano, pero no le importó. En la foto, el pequeño Miguel sonreía. Gruesas lágrimas cayeron de los ojos de Javier. Perdóname, Miguelito. Por mi culpa, estás sufriendo. Lo siento. Pero ya no más. No volveré a permitir que nos separen. Ni a ti ni a Isabela. No volveré a perder a mi familia. La promesa de un padre resonó en la habitación en ruinas. Esa misma noche, Ricardo, en su estudio, planeaba su siguiente movimiento. La intimidación no había funcionado. Tenía que cortar de raíz la relación entre Isabela, Javier y Miguel antes de que se fortaleciera. Unos días después, llamó en secreto a Ortiz, el jefe de seguridad del Grupo Sol,
un hombre ahogado en deudas de juego. Ortiz, sé que estás pasando por un mal momento, dijo Ricardo, dejando un sobre grueso sobre la mesa. Los ojos de Ortiz se iluminaron. Con esto pagarás tus deudas y te sobrará. A cambio, solo necesito un pequeño favor. Ricardo sonrió. ¿Conoces a ese novato, Miguel Mendoza, verdad? Quiero que pongas esto en su mochila. Le entregó una pequeña bolsa que contenía una memoria USB y un fajo de billetes. ¿Qué es esto? Información confidencial de la empresa y dinero de origen dudoso. Tú solo mételo en su mochila. Yo me encargo del resto. El rostro de Ortiz palideció, pero el sobre la mesa lo tentaba. Tú eliges. Seguir huyendo de tus deudores o empezar una nueva vida. Ortiz, temblando, cogió el sobre. Al día siguiente, en la oficina, Miguel trabajaba diligentemente. Un superior le entregó una pila de documentos. Miguel, lleva esto a que lo firme la presidenta. Miguel dejó su mochila en su silla y se dirigió a la oficina de la presidencia. En su ausencia, Ortiz se acercó a su escritorio, abrió la mochila y metió la USB y el dinero en el fondo. Media hora después, Miguel regresó. De repente, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Equipo de auditoría. Hombres de traje negro irrumpieron en la sala. Miguel Mendoza, vamos a registrar sus pertenencias. Yo. ¿Por qué? Un auditor se acercó a su escritorio y vació su mochila sobre la mesa. Una memoria USB y un fajo de billetes de 500 pesos cayeron, esparciéndose por el suelo. Un grito ahogado recorrió la oficina. No sé nada de esto, gritó Miguel. Alguien lo puso ahí. Pero los auditores lo ignoraron. Miguel Mendoza está bajo investigación por filtración de secretos corporativos y soborno. Venga con nosotros. Miguel fue arrastrado fuera de la oficina, gritando su inocencia. Desde una cámara de seguridad, Ricardo observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Una compañera de Miguel, que apreciaba su amabilidad, vio su teléfono vibrando sobre el escritorio. En la pantalla ponía papá. Dudó un momento y contestó en voz baja. Bueno. ¿Miguelito? Ah, señor Mendoza, soy una compañera de Miguel. Su hijo ha sido arrestado por el equipo de auditoría por filtración de secretos. Van a informar a la presidenta en una junta de emergencia. La situación es muy grave. El teléfono cayó al suelo al otro lado de la línea. Javier, en su pequeña casa, salió corriendo como un loco, sin darse cuenta de que llevaba los zapatos cambiados. La junta de emergencia era un hervidero de tensión. Isabela, pálida, presidía la reunión. Ricardo arrojó la USB y el dinero sobre la mesa. Presidenta, mire. Esto es lo que encontramos en la mochila de ese novato. La USB contiene los secretos de nuestro nuevo proyecto. Estos son estafadores que se aprovecharon de que usted no recuerda el pasado para infiltrarse en la empresa. La sala murmuraba. La lógica de Ricardo era terriblemente convincente. Me han vuelto a engañar, pensó Isabela. El recuerdo del mercado, el calor del autobús, ¿todo era mentira? De repente, se oyeron gritos fuera de la sala. Déjenme pasar. Tengo que ver a la presidenta. Era Javier. Había llegado corriendo. La puerta se abrió de golpe y Javier cayó de rodillas al suelo, con la ropa rota y la cara sucia. Sus ojos se encontraron con los de Isabela. Su mirada era la de un hombre honesto, desesperado. Presidenta, suplicó. Puede llamarme estafador a mí, pero mi hijo no es así. Juro por mi vida que es un chico honrado. Por favor, créelo. Golpeó la cabeza contra el suelo, sollozando. La escena, la desesperación de un padre, despertó algo en Isabela. Esto no es una actuación, pensó. Su instinto de madre, le gritaba que creyera en ellos. Seguridad, gritó Ricardo. Sáquenlo de aquí y entreguen a Miguel a la policía. Deténganse.
La voz fría de Isabela silenció la sala. Se levantó lentamente. La sanción queda suspendida, su mirada gélida se clavó en Ricardo. Hasta que la investigación policial termine, la decisión sobre mi empleado la tomo yo. No se hable más. Ricardo apretó los puños, furioso. Isabela miró a Javier, que seguía sollozando en el suelo. Su corazón estaba dividido. Pero una cosa era segura, el llanto de ese hombre, su amor paternal, no era falso. Ricardo, furioso en su oficina, destrozó un jarrón carísimo contra la pared. ¿Cómo se atreve a desafiarme? ¿Una mujer que ni siquiera recuerda su pasado? Sintió un miedo visceral. Si Isabela recuperaba la memoria, si aceptaba a esos dos como su familia, todo su poder, todo lo que había construido sobre el engaño durante 30 años, se derrumbaría. No. No les entregaré el Grupo Sol. Es mío. Sacó un teléfono desechable de un cajón y marcó un número. Soy yo. Tengo un trabajo para ti. Esta noche. El objetivo es la presidenta del Grupo Sol, Isabela Villarreal. Haz que parezca un accidente de tráfico en la lluvia. Y que parezca que los responsables son esos estafadores que la acosaban. La llamada terminó. Ricardo miró por la ventana la tormenta que se avecinaba y sonrió con amargura. Lo siento, Isabela. Pero no me dejaste otra opción. Isabela, sola en su oficina, no podía dejar de pensar en el llanto de Javier. Eso no puede ser una actuación, estaba segura. Entonces, ¿quién había puesto la USB y el dinero en la mochila de Miguel? Se dio cuenta de lo fría que había sido. Tenía que ir a verlo. Tenía que disculparse. Dame las llaves de la camioneta, le dijo a su asistente. Presidenta, está lloviendo a cántaros. Deje que la lleve. No. Tengo que ir yo sola. Es una disculpa. Tengo que ir con mis propios pies. Bajó al estacionamiento y subió a su camioneta. La lluvia era tan intensa que los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Javier. Voy para allá. Tengo algo que decirte. Espérame. Arrancó el motor y se adentró en la noche lluviosa. Mientras su camioneta salía del edificio, en un callejón oscuro, las luces de un enorme camión de volteo se encendieron. El conductor, un hombre contratado por Ricardo, comenzó a seguirla a distancia, como un depredador acechando a su presa. Javier, al recibir el mensaje, salió con un paraguas a la entrada de su colonia. Miguel se unió a él. Papá, entra, te vas a enfermar. Yo la espero. No. Tengo que estar aquí. Dijo que vendría. Esperaron juntos bajo la lluvia. A lo lejos, vieron las luces de la camioneta de Isabela. Ella también los vio, dos figuras bajo la lluvia, y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. Detuvo el vehículo y bajó. La lluvia le empapó al instante, pero no le importó. Lo saludó con la mano, sonriendo. Javier le devolvió el saludo. En ese instante, el camión de volteo salió de la oscuridad, con el motor rugiendo. Aceleró a fondo, directo hacia Isabela. Ella se giró, cegada por los faros. Se quedó paralizada por el pánico. Isabela, cuidado. Gritó Javier, corriendo inútilmente. En ese momento, Miguel se lanzó. No lo pensó. Fue puro instinto. Presidenta, peligro. Gritó, empujándola con todas sus fuerzas. Crash. El sonido metálico y sordo desgarró la noche. Isabela cayó al asfalto. Vio el cuerpo de Miguel volar por los aires y caer frente a ella, inerte. El tiempo se detuvo. Un charco de sangre comenzó a extenderse, mezclándose con la lluvia. Isabela se arrastró hacia él. La sangre, aún caliente, manchó sus manos. En ese contacto, un relámpago atravesó su cerebro. La puerta cerrada de su memoria durante 30 años se hizo añicos.
Las imágenes la inundaron, los hombres de negro, el llanto de su bebé, su propio grito desesperado: Javier, huye. Llévate a Miguel y corre. Miguel. El nombre de su hijo. Los recuerdos volvieron, torrenciales, dolorosos. El hombre caído frente a ella no era un simple empleado. Era su hijo. Miguel. Un grito animal, desgarrador, salió de su garganta. Ya no era la presidenta del Grupo Sol. Era solo una madre aterrorizada. Lo abrazó, intentando inútilmente darle calor con su propio cuerpo. No, no. Abre los ojos, soy mamá. Mamá está aquí. Javier llegó corriendo, gritando el nombre de su hijo, y se derrumbó a su lado, llamando al 911 con manos temblorosas. Miguel abrió los ojos débilmente. Su mirada buscó la de Isabela. Presidenta, susurró, con el último aliento, ¿no se lastimó? No hables, mi amor. No gastes fuerzas. La ambulancia ya viene. Mamá está aquí. Sollozó Isabela, besando su frente. Javier le apretó la mano fría. Aguanta, mijo. Papá está aquí. La familia, reunida después de 30 años en medio de la tragedia más cruel, lloraba bajo la implacable lluvia. Las sirenas se alejaron en la noche. En la sala de espera del hospital, el tiempo se detuvo. Horas después, el cirujano salió. La hemorragia era muy grave. Hay daño cerebral. Hicimos todo lo posible, pero deben prepararse para lo peor. Las piernas de Isabela cedieron. Javier cayó de rodillas, suplicando al médico que salvara a su hijo. Pero la mente de Isabela estaba fría, lúcida. Esto no fue un accidente. Alguien intentó matarme y mi hijo pagó el precio. Ricardo. En ese momento, su asistente llegó corriendo. Presidenta, lo encontramos. Tenemos los videos de las cámaras de seguridad. El conductor del camión confesó. Dijo que Ricardo Vargas le pagó. Los ojos de Isabela se volvieron letales. Y eso no es todo, continuó la asistente, mostrándole una tableta. En la caja fuerte de Ricardo encontramos esto. Un informe de hace 30 años detallando cómo falsificó su muerte y la de su hijo. Isabela leyó el documento. Cada mentira, cada detalle del plan que había destrozado su vida, estaba allí. Sus lágrimas se secaron, reemplazadas por un hielo asesino. Horas después, Ricardo llegó al hospital, fingiendo preocupación. Presidenta. ¡Qué terrible accidente! Ese muchacho, por cruzar sin cuidado. ¿Cruzar sin cuidado? La voz de Javier tembló de ira. Se abalanzó sobre Ricardo. Tú lo mandaste a matar. Los guardaespaldas de Ricardo lo detuvieron. No tienes pruebas, viejo loco, se burló Ricardo. Las tengo yo. Isabela se levantó. Su presencia imponente hizo que los guardaespaldas soltaran a Javier. Se acercó a Ricardo y le dio una bofetada que resonó en el pasillo. Ricardo Vargas. Te atreviste a engañar a mi esposo, a robarme 30 años, ¿y ahora intentas matar a mi hijo? La cara de Ricardo se descompuso. ¿Mi esposo? ¿Mi hijo? ¿Acaso recordó? En ese momento, la policía apareció al final del pasillo. Ricardo Vargas queda arrestado por intento de homicidio. El conductor confesó todo. Y en cuanto al documento de hace 30 años, de eso hablaremos largo y tendido en la comisaría. Mientras se lo llevaban, Isabela se acercó y le susurró al oído. Ruega en la cárcel para que mi hijo viva. Porque si muere, no será la ley quien te juzgue. Seré yo. Isabela se tambaleó. Javier corrió a sostenerla. ¿De verdad recordaste? Preguntó él, con la voz rota. Isabela lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Perdóname, mi amor. Por tardar tanto en reconocerte. Perdóname. Isabela. Javier la abrazó, llorando desconsoladamente.
Mi esposa ha vuelto. En ese momento, la luz roja sobre el quirófano se apagó. El médico salió. La cirugía fue un éxito. Sobrevivió. Pero está en coma. No sabemos cuándo despertará. Pasaron las semanas. El invierno dio paso a una primavera cálida. Miguel fue trasladado a una habitación normal. Isabela y Javier no se separaron de su lado. Y una tarde, mientras Isabela dormitaba junto a su cama, las pestañas de Miguel temblaron. Abrió los ojos lentamente. Presidenta, susurró. Isabela se despertó de golpe. Miguel. ¿Me reconoces? Soy mamá. Miguel la miró, confundido, y repitió la misma pregunta que al borde de la muerte. ¿Usted no se lastimó? ¡Ay, mi tonto! Sollozó Isabela, tomando su mano y llevándosela a la mejilla mojada. ¿Por qué siempre te preocupas por los demás? ¿No sabes el miedo que pasé? Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Mamá. Sí, mi amor. No me llames presidenta. Soy tu mamá. Lo recuerdo todo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Miguel, empapando la almohada. 30 años soñando con pronunciar esa palabra. Mamá. Isabela lo abrazó con todas sus fuerzas. Sí, mi vida, mamá está aquí. Y no volveré a irme nunca. Javier se unió al abrazo. Los tres, por fin juntos, lloraron abrazados en la cama del hospital, lavando con lágrimas 3 décadas de dolor. El tiempo pasó. La antigua y fría mansión de Isabela ahora era un hogar. En la mesa, en lugar de platos solitarios, había sopa de tortilla, arroz, frijoles y los guisos sencillos que preparaba Javier. Come un poco más, mi amor. Tienes que reponerte, decía Javier, sirviéndole a Isabela. Tú también, mijo, todavía estás muy flaco, respondía Isabela, llenando el plato de Miguel. Sí, mamá, sonreía Miguel, saboreando cada sílaba de esa palabra. Isabela ya no llevaba el collar de plata deslustrada. En su lugar, lucía un sencillo collar de perlas, un regalo de Javier. El viejo collar lo guardo, explicó. Es la historia de nuestra familia. Pero ahora quiero un nuevo comienzo. Sentados en el sofá, los tres unieron sus manos. La luz del sol de primavera entraba por la ventana, iluminando sus rostros sonrientes. Los recuerdos se perdieron en la tormenta, murmuró Isabela, pero el amor nunca nos abandonó. Tardamos 30 años, pero al final nos encontramos, dijo Javier, abrazándola. Y no volveremos a separarnos nunca, añadió Miguel, apretando sus manos. Isabela acarició el cabello de su hijo. Nunca más volveré a soltar esta mano. Afuera, la brisa de primavera mecía las